Era el mes de abril del año 1995. En esos tiempos yo era una madre recién divorciada con 2 niños de 7 y 2 años. Necesitaba tener 2 trabajos para poder mantenernos y me enfermé de lo que pensaba que no sería más que una gripe. Cada día debía trabajar muy duro y cada día sentía un peso en mi pecho, el cual aumentaba, una especie de presión que día a día se hacía más y más intensa hasta que comenzó a debilitarme. En esos momentos llevaba en Georgia solo 4 años y no tenía familia allí, solo tenía amigos. Mis vecinos fueron para mí una verdadera bendición y cuando tenía algún problema, ellos a menudo solían ayudarme y aquella vez habían hecho justamente eso. Mi salud no era nada buena y a medida que me debilitaba, la familia Lynch vino y se ofreció a llevarse a mis hijos para que pudieran pasar la noche con ellos y luego los dejarían en la escuela a uno y en la guardería al otro al día siguiente. Y además los Lynch arreglaron todo con otra vecina para que a la mañana siguiente fuera a verme a casa para asegurarse de que todo estaba bien. Entonces, sabiendo que mis hijos estaban a buen cuidado, decidí dormir en el cuarto de ellos. Fui y me acosté en la litera inferior de la cama de mis hijos. Y repentinamente un dolor insoportable se hizo más fuerte en mi pecho y llegó incluso hasta la zona de mis hombros. Y en una fracción de segundo todo lo que me rodeaba se desvaneció. Había tenido en realidad un grave problema, pero no lo sabía. Lo único que puedo decir es que repentinamente me encontré rodeada por algo como una masa sólida de un color blanco brillante, un brillo muy intenso que parecía casi sólido. Todo estaba cubierto por esta especie de resplandor y pronto mis ojos vieron a una chica. Ella estaba a mi lado derecho y parecía algo desconcertada. Probablemente tendría unos 19 o 20 años y era más baja que mi estatura, de 5 pies y 8 pulgadas. Ella estaba allí y mirándome fijamente y se acercó y preguntó dónde estábamos. Yo obviamente no tenía idea de dónde estábamos. Entonces, esta joven procedió a decirme que estaba conduciendo a casa desde su trabajo y que no podía comprender cómo es que estaba ahora allí en ese lugar a mi lado. Y de la misma manera revelé que yo había estado en la litera de mis hijos y no recordaba haberme movido a ninguna parte. En esos momentos, frente a nosotras, apareció un hombre y él se acercó. Lo mejor que puedo hacer para describir su rostro y sus rasgos es decir que tenía un cabello castaño, algo rizado, que le cubría hasta la base de su nuca, y unos ojos castaños claros,
realmente maravillosos. Ellos, al observarme, transmitían la compasión más increíble y también tenía un pequeño bigote delicado bajo su nariz, la cual era bastante pronunciada. Su rostro literalmente brillaba, emanaba un increíble brillo, un resplandor. Recuerdo esa increíble mirada. Sus ojos se mantuvieron mirando a los míos y no podía dejar de verlo. Entonces le pregunté dónde estábamos. Él lo que hizo es sonreír y dijo, aunque no con palabras, de alguna manera podía escucharlo dentro de mí, pero no movía sus labios. Él dijo: la mejor manera de describir esto es que estás en una especie de limbo. Mi mente entonces trató de forma desesperada de captar lo que creía que estaba insinuando, pero desafortunadamente ocurrió algo que algunas veces me resulta incómodo y me avergüenza, y es que cada vez que estoy estresada o tengo una emoción fuerte o me siento ansiosa, mi vejiga me trae problemas y siento una imperiosa necesidad de conseguir un baño. Esta parte es en donde siempre me emociono cuando repito mi SM. Este hombre simplemente me sonrió. Solo una sonrisa, pero no era un gesto condescendiente. Él sonreía con cada gramo de amor incondicional y compasión, como nunca podré explicar de forma adecuada. Una sonrisa que me llenaba, que me brindaba un sentimiento de aceptación y protección, sin juzgarme o burlarse. Él sonrió y esa sonrisa cubrió mi cuerpo como si fuera una manta y me hizo sentir en paz. Entonces sucedió algo que tal vez pueda sonar incluso gracioso, pero así es como fue. Estaba realmente confundida con lo que estaba ocurriéndome. Entonces él me hizo un gesto con su mano, me pidió que caminara con él y yo supuse que iba a llevarme a algún tipo de baños, porque eso es lo que necesitaba. Entonces, haciendo un gesto, me dijo que camináramos hacia adelante, pero no encontré nada de lo que pensaba hallar, sino que lo que había allí era una especie de extraño espejo, aunque no era un espejo como los de aquí. Una vez estando enfrente de él, entendí por qué no necesitaba un baño. Avanzamos y delante de mí me encontré esta especie de charco líquido de un color blanco, pero que al acercarme más se convirtió en algo que brindaba un reflejo. Parecía ser alguna especie de espejo. Yo estaba completamente hipnotizada con esto. Lo que vi allí fue mi reflejo, pero la imagen no devolvía lo que esperaba que vería. En su lugar había colores, luces de colores brillantes por todas partes,
que se movían y parecían danzar. Vi que no tenía cuerpo, sino que en realidad ahora era una variedad de hermosos colores que se movían, relucientes, vibrantes. Entonces él se acercó a mí y dijo: ¿ahora lo entiendes? Yo me di cuenta de que ahora era pura energía, puro espíritu y parte de una conciencia que fluía sin dejar de ser yo misma. En ese momento, él me compartió su nombre. Él se llamaba Juan. Y mientras caminábamos por ese lugar resplandeciente, él compartió conmigo lo que estaba sucediendo. Lo que sigue es una reiteración de sus palabras. Lo que él me dijo fue esto: todo el mundo tiene opciones. Todo el mundo tiene libre voluntad. Todo el mundo tiene libre albedrío y puede tomar sus propias decisiones. Y la forma en que esto influye en tu vida, tu muerte y con las demás personas es una elección. Por ejemplo, mira a la chica que vino aquí al mismo tiempo que tú. Si el conductor de la ambulancia tomaba un camino diferente hasta el lugar en donde había tenido su accidente, o si alguien hubiera decidido moverla y no sabía lo que estaba haciendo y hubiera causado más daño, si sus órganos internos estuvieran demasiado dañados por el accidente, ella se quedaría aquí. Tú estás acostada en el dormitorio de tus hijos y a tu vecina se le dio la responsabilidad de vigilarte. Es su elección, su libre voluntad y albedrío. Entonces, ella te encontrará, decidirá darse una ducha primero y será demasiado tarde cuando te encuentre. Cada uno de nosotros siempre pende de un hilo por decisiones, y no solo por nuestras propias acciones, sino por el libre albedrío y las acciones de los demás. Necesito decirte que tu vecina está entrando a tu casa. Ella te encontrará y volverás. Con estas últimas palabras todavía resonando en mis oídos, sentí como si fuera absorbida por un vacío que me llevó de regreso a mi cuerpo, y fue cuando mi dolor físico me impactó de una forma terrible y me encontré sin aliento. Ahora podía ver que mi vecina lloraba, estaba conmigo y golpeaba mi pecho y me gritaba que respirara. Fui llevada de urgencia al hospital donde me diagnosticaron pleuresía. El músculo de mi pulmón izquierdo estaba tan dañado que los médicos me informaron que cualquier incidente futuro con mis pulmones probablemente me mataría. Ahora debería saltar al año 2003. Estábamos en un viaje con una amistad y mi madre a Savannah, Georgia, y habíamos decidido visitar la Catedral Católica. Al entrar a la iglesia y mirar a mi alrededor, mientras ellas estaban delante de mí,
se acercó un anciano de muy baja estatura. Recuerdo que tenía unos ojos grises, brillantes. Él se acercó y muy suavemente se colocó a mi lado derecho. Sin previo aviso, él tomó mi mano y me pidió que caminara con él. Yo no sentí ninguna preocupación ni temor, porque además mi madre y mi amiga estaban directamente frente a nosotros, delante, dándonos la espalda, y mientras ellas caminaban hacia el altar, este hombrecito me guió suavemente hasta el último vitral a la izquierda, el más cercano al altar. Él entonces hizo que mirara y fue algo increíble. Él me preguntó si veía a alguien conocido en el vitral. Al observar cuidadosamente, me encontré con alguien ubicado de perfil lateral, pero lo reconocí de inmediato. Para mi gran sorpresa, era Juan, mi Juan, de mi experiencia cercana a la muerte, y yo, asombrada, le susurré: «Ese es Juan». Y este ancianito me respondió: «Sí lo es, querida. Él fue apóstol en la tierra y se le llamó Juan el Sonriente. Tú necesitabas ver esto. Necesitabas recordar y saber qué es lo que sucedió». Yo me quedé allí, algo conmocionada, sacudiendo mi cabeza, afirmando con mi cabeza, y luego me volví para mirar al hombrecito, y él ya no estaba a la vista, había desaparecido. Y mi madre y su amiga se volvieron hacia mí y me preguntaban a dónde había ido. Y yo lo único que pude hacer es decirle que no lo sabía, pero que ahora tenía algo que compartir con ellas. Y desde entonces he estado compartiendo mi experiencia cercana a la muerte con cualquier persona que necesite escucharla. En la primera etapa, cuando me ocurrió el accidente y fui llevada a emergencias, aún no lo hacía. No sabía cómo transmitir esto a los demás, pero cuando ocurrió este increíble suceso en el año 2003, esto me motivó y me incentivó a compartir la experiencia, porque creo que es algo profundamente conmovedor y transformador, y que otras personas pueden encontrar en esto esa magia que inundó toda mi vida desde entonces. Todo fue algo inexplicable, pero maravilloso para mí. Cuando fue el accidente, tuve una muerte clínica, y si mi vecina no me hubiera encontrado, no hubieran podido traerme de regreso y no estaría aquí. Puedo decir que cuando comprendí frente a Juan que ya no estaba en mi cuerpo, no tuve ninguna intención o necesidad de volver al cuerpo físico, porque todo estaba bien. No me arrepentí y no quería volver al cuerpo. Me sentía completamente en paz y también inundada de una pacífica alegría. Pero luego, con el tiempo, ocurrió algo que, de alguna manera, aunque no estoy segura, sentí vinculado a mi experiencia. Esto es algo que puede sonar extraño, pero con el tiempo descubrí que hubo en la tierra, además, mucho después, un Juan el Sonriente.
puedo decir que siempre fui una persona espiritual y siempre tuve una relación muy cercana con Dios desde mi infancia. Había sido criada como católica, pero en realidad mi sistema de creencias fue variando hacia las enseñanzas más puras que encontraba a mi forma de ver la vida en Jesús, lo que Él enseñaba sobre nosotros y sobre Dios. Y tal vez mis formas de comprender todo esto pueden estar algo opuestas a las doctrinas creadas por los hombres y por la misma Iglesia, pero en cierto punto de mi vida me enteré sobre cómo el Papa Juan Pablo II había hablado sobre su predecesor Juan Pablo I, y a él lo llamó el Papa Sonriente. Para mí se hizo inevitable el pensar en Juan el Sonriente, y siempre me he preguntado si de alguna manera eso no está vinculado, si de alguna forma un Juan y el otro Juan no tienen algún tipo de vínculo, y el Papa Juan Pablo II, sin saberlo, dijo algo inspirado por algo superior, porque también, si lo pienso, el Juan, que ese pequeño ancianito en la catedral me mostró, no puede obedecer a la fisonomía de el apóstol Juan, porque nadie la conoce. Entonces, tal vez en ese libre albedrío que él o los artistas que crearon el vitral tenían, pudieron haber sido también inspirados para crear una imagen que era fiel a lo que este ser superior que me guió en el otro lado, junto con esa joven, me mostró. Y también me he planteado la posibilidad de que en realidad esta gran alma que nos recibió para guiarnos y que dijo llamarse Juan, tal vez asumió la apariencia que luego encontré en el vitral, sabiendo que en cierto punto en el futuro podría encontrarlo en mi visita a la catedral. Entonces me resulta maravillosamente increíble y sorprendente el hecho de que mi experiencia cercana a la muerte no ha terminado en mi recuperación física, sino que además obedecía a un orden que se extendía hacia mi futuro años después, y en este futuro me esperaba el encuentro increíble con este ser, este pequeño anciano de aspecto dulce que me recibió y me mostró algo que aún estaba pendiente. Es como si todo hubiera estado organizado desde mucho antes, como una maravillosa prueba que por algún motivo me fue dada para que nunca olvidara que esta vida no es solo esto que vemos y que experimentamos a diario, sino que es algo que se extiende más allá de todo límite comprensible para nosotros mientras estamos aquí. Entonces, son muchas mis preguntas, pero creo que la gran respuesta me ha sido dada. Esta gran revelación de que seguimos existiendo y que más allá de la vida física hay un hermoso orden de amor, algo organizado que incluso nos espera en el futuro, en nuestras vidas, en este camino físico. Cosas hermosas, tesoros espirituales que nos son dados en el momento menos esperado y que cambian todo.
para mejor y para nuestro propio crecimiento. El saber que no estamos solos, que todo está pensado, diagramado y que todo apunta hacia arriba, siempre hacia arriba. Pienso que no hay forma de que en nuestro mundo podamos entender que algo pueda estar organizado para que se desarrolle en nuestro futuro de una forma tan perfecta y tan bella, algo que solo puede obedecer al amor más absoluto y perfecto y que nos guarda por alguna razón a algunos de nosotros estos maravillosos sucesos que luego podemos compartir con nuestros hermanos, con los demás seres humanos, para que podamos vislumbrar todo aquello que viene, aunque no todos podamos vivir cosas como esta. También me he planteado lo increíble de la situación, de haber visto a este anciano que luego simplemente desapareció como si nunca hubiera estado allí. Y me pregunto, ¿cómo puede ocurrir algo como eso? ¿Cómo una entidad espiritual puede aparecer e incluso tomarme de la mano? Y sé que cosas así han ocurrido otras veces, cosas muy similares, como seres espirituales que pueden tomar forma física para cumplir con algún tipo de misión. Y esto es algo que nos hace replantearnos nuestras más sólidas convicciones acerca de lo que es el mundo físico, porque es evidente que hay seres que, aun siendo espirituales, pueden traspasar el límite entre los mundos, entre las diferentes realidades, y hacer que incluso podamos percibirlos como una persona física. Esto me lleva a pensar en las veces que tal vez nos habremos cruzado a otros seres que, sin ser realmente físicos, pudieran haberse materializado para cumplir con esas pequeñas misiones que pueden transformar vidas. Una persona aquí o allí que aparece para decirle a alguien que haga o no haga una cosa u otra, y esto luego tiene una repercusión enorme en el trayecto de sus vidas. Tal vez alguien que por alguna razón influye en nosotros para que vayamos a algún sitio, y esto provoca algún suceso crucial en todo nuestro camino futuro a partir de allí. Podemos entenderlos como ángeles o como quisiéramos llamarlos, pero están allí. Hoy creo que vivimos rodeados de las más grandes maravillas y ni siquiera nos damos cuenta de esto. Seguramente muchos han vivido cosas increíbles y ni siquiera han sido conscientes de esto. Creo que estamos rodeados por una realidad invisible que muchas veces influye en nuestro destino y en nuestro camino, y así como ese libre albedrío que hace que hagamos o no hagamos algo, también existe esta jerarquía superior de almas que, con un increíble amor y llegando de una desconocida para nosotros realidad, nos guían e influyen con pequeños movimientos en la vida normal que llevamos, en un equilibrio perfecto, cósmico, que seguramente nunca seremos capaces de comprender, o quizás sí, en un futuro, y podamos entender que hay otras realidades que son conscientes de nuestro paso por este mundo y nos ayudan y nos guían. Tal vez en algún momento estos seres, como aquel pequeño ancianito, se rebelen
y todos volvamos a entenderlo como parte integrante de nuestras vidas. Estos seres que tanto fueron conocidos en el pasado como ángeles o con otros nombres, estos seres llegados de otros reinos que nos ayudan y que cumplen misiones y que simplemente luego se retiran para que no volvamos a saber de ellos. Hoy puedo decir que estoy segura de que todo es por algo y que lo que debemos hacer en la vida es tan sencillo como intentar hacer lo correcto sin presionarnos demasiado, perdonándonos también por nuestros propios errores, pero intentando movernos siempre desde el amor y desde la más sana y sincera intención de hacer las cosas de la forma correcta. Creo que mi SM no ha terminado cuando he vuelto al cuerpo, sino que es tan simple y tan complejo como decir que nuestras vidas están guiadas por lo superior y que nosotros solo tenemos la responsabilidad de sinceramente buscar el camino del bien, que no es otra cosa que el camino del amor. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.